Otra de las biomoléculas orgánicas importantes o destacadas son los lípidos, es decir, lo que conocemos vulgarmente como grasa, ¿vale? Los lípidos tienen muchas funciones. A nivel estructural forman parte de las membranas celulares, son una reserva, y esta es una función dentro de lo que sería el tejido adiposo muy importante, una reserva energética, ¿vale? Dan una gran cantidad de energía. La degradación de un gramo de grasa, la oxidación, ¿vale?, libera más del doble de energía que un gramo de glúcido o de proteína, ¿vale? Da una función protectora. Las ceras son lípidos, impermeabilizan las paredes de los vegetales y las bacterias, ¿vale? Regulan el metabolismo, están implicadas las vitaminas A, D, K y B, ¿vale? A nivel de hormonas sexuales también, ¿vale? Y a nivel de la corteza suprarrenal. Y tienen una regulación de la temperatura. Es obvio, la capa de grasa de los mamíferos tiene una función protectora aislante que nos confiere cierta capacidad de regulación térmica. En este sentido, más allá de las grandes clasificaciones de lípidos que tenéis aquí, lo que me interesa, y porque esto es importante para menús de cultura popular, es que dentro de los lípidos tenemos los lípidos saponificables, ¿vale?, que se hace una saponificación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tienen ácidos grasos en su composición. Estos ácidos grasos, ¿vale?, pueden ser, y esto es muy importante, saturados o insaturados. Los saturados quiere decir que no tienen dobles enlaces, ¿vale? No tienen dobles enlaces entre los átomos de carbono, mientras que los insaturados tienen dobles enlaces entre los átomos de carbono, como podéis ver abajo. ¿Cuál es el malo? Porque esto a la cultura popular ha otorgado un papel de malo y bueno en este sentido a los saturados o a los insaturados. Pues los ácidos grasos insaturados son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿vale? Y pueden aportar en cantidades suficientes con los alimentos, y es la falta de estos de ácidos grasos insaturados, ¿vale?, que se asocian a enfermedades cardiovasculares, a coronarias, ¿vale?, del corazón, y a elevados niveles de colesterol. Es decir, unos niveles de ácidos grasos insaturados son indispensables para una buena salud. ¿Dónde encontramos estos insaturados? Pues sobre todo en aceite de oliva o de girasol, específicamente en uno de girasol, el alto oleico. El ácido graso, el aceite, el ácido oleico, ¿vale?, es altamente insaturado. En cambio, por ejemplo, los saturados los encontraríamos más en las grasas. Varios tipos, no hace falta que os sepáis todo esto, ¿vale? Triglicéridos o grasas, ¿vale?, aceites, sebo, ¿vale?, etcétera, son sustancias de reserva energética. Ceras, ¿vale?, por ejemplo, a temperatura ambiente son sólidas, pero cuando a temperaturas elevadas obviamente licúan, tienen función protectora, impermeabilizadora. Bueno, no hace falta que lo sepáis esto. Me interesa el punto anterior, insaturados versus saturadas. Varios tipos, no hace falta que os sepáis todo esto, ¿vale? Triglicéridos o grasas, ¿vale?, aceites, sebo, ¿vale?, etcétera, son sustancias de reserva energética. Ceras, ¿vale?, por ejemplo, a temperatura ambiente son sólidas, pero cuando a temperaturas elevadas obviamente licúan, tienen función protectora, impermeabilizadora. Bueno, no hace falta que lo sepáis esto. Me interesa el punto anterior, insaturados versus saturadas, ¿vale?
Hay lípidos complejos, ¿vale? Que no son lípidos puros, sino que están en unión con otras moléculas, otros tipos, por ejemplo, fosfolípidos con fosfatos, glicolípidos con proteínas. No me interesa que sepáis tampoco mucho de esto, me interesa más lo anterior, ¿vale? O insaponificables, ¿vale? Que no tienen ácidos grasos en su composición, esteroides a nivel de hormonas, ¿vale? Tenéis muchísimas, tienen una función reguladora, ¿no? Niveles de sal, secreción de bilis, hormonal, los corticoides, hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, estructurales, ¿vale? El colesterol forma parte de las membranas celulares. El colesterol es importante y es necesario para el mantenimiento de las membranas celulares. Lo que pasa es que un exceso obviamente es deleterio, es malo. Y finalmente tenemos, antes de hacer el ADN, otra biomolécula orgánica, que son las proteínas. Las proteínas están constituidas por los elementos que siempre hemos estado comentando: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y casi siempre también por azufre, la S, ¿vale? Aunque el carácter más característico es el nitrógeno, ¿vale? Son las moléculas orgánicas más abundantes en las células y son muy complejas, ¿vale? Son polímeros formados por más de una estructura poli, ¿vale? Formados de unas unidades, unas superestructuras, ¿vale? Que se llaman aminoácidos. Es decir, las proteínas están formadas por aminoácidos. Imaginad una proteína que fuera una estructura formada por piezas Lego, ¿vale? Puede ser una estructura muy grande, muy compleja, formada por multitud de piezas Lego. Pues cada pieza Lego, o cada tipo de pieza Lego, ¿vale? Pongamos que tenemos X tipos, ¿vale? No hay infinidad de tipos de piezas Lego o de aminoácidos, hay 20 tipos de aminoácidos. Pues tenemos 20 tipos de piezas Lego, 20 tipos de aminoácidos, y en función de estos 20 tipos, ¿vale? Podemos ir construyendo estructuras distintas, pero todas se basarán en el mismo tipo de piezas Lego. Lo que pasa es que ni el número, ni la composición, ni la ordenación serán las mismas. Aquí las tenéis, ¿vale? Tenemos los aminoácidos, tenemos 20 aminoácidos, 20 elementos constitutivos de las proteínas. Estos 20 elementos, ¿vale? Y su unión, ¿vale? Es lo que constituye las proteínas, es decir, los aminoácidos, su combinación, cómo los combinemos, en qué proporción, en qué orden, etcétera, originan los distintos tipos de proteína. Pero todas las proteínas están formadas a partir de los mismos elementos constitutivos, los aminoácidos. Las proteínas son moléculas, como hemos dicho, muy complejas, ¿vale? Y tenemos lo que llamaríamos aminoácidos esenciales. Son esos aminoácidos indispensables para la vida, son esenciales. Estos aminoácidos esenciales indispensables para la vida son aquellos que no puedan ser sintetizados por el propio, creados, construidos por el propio organismo, de manera que se tienen que obtener mediante su ingesta, ¿vale? A través de la dieta. También lo son, como por allí, en niños, ¿vale? Los niños tampoco los pueden sintetizar y tienen que incorporarlos a través de la dieta. Las proteínas son moléculas específicas de cada ser vivo, ¿vale? Eso es importante. Cada ser vivo tiene las suyas, algunas que están muy constreñidas evolutivamente y a lo mejor están más de un organismo, pero en principio son moléculas específicas de cada ser vivo, y a través de ellas se expresa información genética. Esto es importante. La información genética que nosotros llevamos codifica, ¿vale? Para sintetizar, da unas órdenes de síntesis de unas cadenas de aminoácidos,
¿vale? Es decir, cómo esa información genética se traduce en moléculas es a través de las proteínas, ¿vale? Aquí lo tenéis. Los aminoácidos se van enlazando, se van uniendo uno detrás del otro, ¿vale? ¿Cómo sabemos qué aminoácido va delante o detrás de cada uno? Porque eso es la información genética que tenemos tanto a nivel mitocondrial como a nivel nuclear, la que determina, no explicaremos aquí cómo, pero la que determina la secuencia de aminoácidos. Estas secuencias de aminoácidos forman lo que se llaman cadenas peptídicas, péptidos. Es la cadena, ¿vale? Según el número de aminoácidos, puede ser oligopolio, ¿vale? Son pocos, menos de 10 aminoácidos, ¿vale? Un dipéptido 2, un tripéptido 3, un tetrapéptido 4 o polipéptidos, más de 10. Cadenas más largas. Estas cadenas, no pediré cómo, pero esas péptidos, ¿vale? Estas cadenas peptídicas, lo que sufren es una alteración, o se repliegan, ¿vale? Se pliegan se doblan sobre sí mismas y acaban cogiendo una conformación 3D en el espacio. Y es precisamente esta conformación 3D, esta estructura, la que permitirá, la que determinará la actividad biológica de esa proteína, ¿vale? Es decir, tenemos varios tipos de organización: la cadena peptídica, que es la estructura primaria, ¿vale? La secundaria, terciaria y cuaternaria, que no dejan de ser, ¿vale?, un aumento de la complejidad en 3D y una conformación en el espacio tridimensional de esa cadena peptídica. Bueno, es igual. Las proteínas están formadas por aminoácidos que forman un péptido, y la estructura 3D que adopta ese péptido, esa cadena peptídica, es lo que determina la actividad biológica. No os explicaré esto. Tienen muchas funciones estructurales, enzimáticas, homeostáticas, mantenimiento del equilibrio osmótico, ¿vale?, dentro de un rango aceptable para la vida, de reserva, en muy pocos casos, la albúmina del huevo, por eso nos lo comemos, ¿vale?, porque hay proteína ahí de alta calidad, la caseína de la leche, ¿vale?, la gliadina del no sale del plata, es igual, del maíz, esto, transporte de gases, etcétera, mecánica, moral, tampoco tenéis que saberlos de memoria, pero que sepáis que tienen muchas funciones. Y finalmente los ácidos nucleicos, que son los que almacenan y transmiten información genética. Son macromoléculas formadas por unión de varias subunidades, y cada una de estas subunidades, si en el caso de las proteínas se llamaban aminoácidos, aquí se llaman nucleótidos, no tiene nada que ver, ¿eh? El nucleótido, ¿vale?, está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, ¿vale? Pues los nucleótidos, que pueden ser adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, diréis, oye, pues hay 5, ¿vale? En verdad en ADN hay 4 y en el ARN hay 4. Lo que pasa es que comparten 3: adenina, guanina y citosina. La timina es del ADN y el uracilo del ARN. El ARN es otro tipo de ácido nucleico, ¿vale? El ARN es la que están hechas las vacunas de Moderna y de Pfizer, después lo comentaremos. Pues cada nucleótido está formado por estas 3 subunidades, en el que tenemos nucleótidos de adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Lo que os comentaba, como veis, el ADN está formado por un grupo, como podéis ver, un nucleótido, lo tenéis aquí, ¿vale?, por un azúcar, que es este hexágono,
una P en negro, que es el grupo fosfato, después la guanina, citosina, adenina, timina, guanina o adenina en el caso del ADN, es decir, por esa base nitrogenada, después es adenina, guanina, timina, citosina, y en el caso del ARN tenemos obviamente otro azúcar, otro glúcido, lo que pasa es que aquí es una ribosa, ¿vale? Mientras que en el ADN es una dexoribosa. ¿Vale? Pues tenemos otro grupo fosfato y tenemos la base nitrogenada. Lo que pasa es que aquí en el ARN, en vez de tener el grupo timina, ¿vale? La base nitrogenada timina, no existe en ARN, sino que es el uracilo, que es un poco distinto. No tenéis que saber lo que os he explicado en la diapositiva anterior, solo que os suene para nivel general. Lo que sí que me interesa que sepáis es que el ADN es de doble cadena, es decir, nuestro material genético nuclear, el núcleo, es de doble cadena. Quiere decir que hay dos copias de toda la información. Hay dos copias de toda la información, ¿vale? Y está formado el ADN por 4 tipos: la citosina, timina, adenina y guanosina, guanina, ¿vale? Mientras que el ARN es de cadena simple, como veis en la imagen de abajo de la derecha, no hay una doble cadena, no hay dos copias de toda la información, hay una sola copia. Y está formado por 4 también tipos. Pero tenemos adenina, guanina, citosina y en vez de timina, uracilo. ¿Vale? Uracilo es precisamente, y aquí viene lo que comentábamos antes con las proteínas, la secuencia de estas nucleótidos lo que determina qué aminoácido se tiene que sintetizar. Cada el triplete se llama de nucleótidos, ¿vale? Por ejemplo, AAG o AGC, ¿vale? determina qué aminoácido, por ejemplo, GGA determina, no lo veo bien, citosina, glicina, ¿vale? Un aminoácido, ¿vale? CCA prolina, ¿vale? Y así con todas y cada una de los aminoácidos. Es decir, ese triplete de la información genética se traduce en un aminoácido y toda la información del ADN determina qué aminoácido se sintetiza en cada sitio. Vale. Finalmente, para acabar con el tema de la nutrición, tenemos que tener presente que la dieta tiene que ser equilibrada y proporcionar precisamente un buen equilibrio, como hemos comentado, de glúcidos, ¿vale? De proteínas, de lípidos, etcétera. De manera que en una dieta equilibrada tendría que incorporar todos estos elementos que veis aquí a la izquierda. De hecho, las frutas y los zumos son importantísimos porque aportan tanto agua como azúcares, vitaminas, minerales y fibra. Y en ese sentido es muy importante la vitamina C, que encontramos en muchos sitios, kiwis, fresas, cítricos, etcétera, como veremos, porque su déficit, dietas descompensadas sin fruta y fruta fresca sobre todo, ¿vale? Provocan el desarrollo de ciertas enfermedades o pueden provocar el desarrollo de ciertas enfermedades. Por lo tanto, verduras y verduras en general, ¿vale? Son una fuente importante de vitaminas, antioxidantes, minerales y sobre todo de fibra, importantísima para el tránsito, ¿vale? Intestinal. En este sentido, destacar, no sé si alguien sabe qué enfermedad estamos hablando aquí. Por el contexto podríamos tener varias información. La primera es un barco, las bodegas de un barco. La segunda de madera, o sea que es un barco antiguo. Vemos los vestidos, con los cuales pasaríamos al siglo XVIII.
19 principios. Y en tercero tenemos muchos marineros afectados por esta enfermedad, que no sabemos cuál es de momento, y a los cuales les están administrando, como veis, limones. El personaje de izquierda tiene limones y naranjas, en el enfermo están administrando el limón, y este limón, obviamente, como sabréis, es una fuente rica de vitamina C, es decir, lo están curando, lo están tratando con, no tenían vitamina C sintetizada, pura, con fruta, sobre todo fruta rica en vitamina C, como es el limón. No sé si a alguien les suena qué enfermedad puede ser, pero se trata del escorbuto, déficit de vitamina C, una enfermedad que era muy importante, muy grave, hasta hace relativamente poco, y es la falta de alimentación con verdura y fruta, sobre todo fresca, y falta de vitamina C, ¿vale? De ácido ascórbico. Por eso ascórbico, escorbuto, la enfermedad, ¿vale? De hecho, mirad que la patología, o que la fisiopatología que quedaba, ¿vale? Pues salían estas pústulas, en estas hemorragias, ¿vale? A nivel de piernas, etcétera, que adquirían una coloración púrpura, ¿vale? Normalmente empezaban en las piernas, en la parte posterior, como veis aquí, de las extremidades inferiores, y acababa aumentando, ¿vale? Formando hemorragias a nivel de músculos, de brazos, piernas, etcétera. Y bueno, así se extendía a las encías. Bueno, una enfermedad grave que podía provocar la muerte. Tal es así, y esto era un impedimento en lo que son los viajes y lentos a través de mar, ¿vale? A través de mar, los viajes marítimos eran un mecanismo que obviamente era mucho más lento, y no tenías medidas de aprovisionamiento, sobre todo de fruta, con lo cual era, desde el punto de vista geopolítico, de salud o geopolítica, era un problema. Con lo cual, por ejemplo, sin ir tan lejos, tenéis abajo mano izquierda, tenéis lo que representa el Cabo de Buena Esperanza, que cuando sobrepasaban los barcos, cualquier barco, ¿no? Pues una ruta típica de la colonización inglesa de África y más allá hacia la India, pasaba del mar Atlántico al Índico, y las tempestades no eran tan bestias, por eso se dice el Cabo de Buena Esperanza. Pues aquí, justo allí, se construyó, sin ir tan lejos, una ciudad, ¿vale? Ciudad del Cabo, una ciudad del Cabo donde tenían unos jardines tropicales encargados de producir fruta para los marineros, una zona de provisionamiento dentro de las rutas coloniales británicas para aprovisionarse de fruta, no solo allí, también tenían en cambio en otros sitios. ¿Por qué? Porque es un problema, era un problema muy grave, la falta de vitamina C y la falta de fruta, con lo cual se tienen que hacer fases para poder adquirir estos, como tenéis abajo a la derecha, estos alimentos para paliar el efecto del déficit de vitamina C. Otros problemas, por ejemplo, con falta de vitaminas, a falta de vitamina D. La vitamina D, en su síntesis, ¿vale? Está a partir del colesterol, de hecho es un precursor de hidrocolesterol, está implicada a los rayos ultraviolados, ¿vale? Los UVB, con lo cual se sintetiza la pervitamina D, que es un precursor de vitamina D, etc. ¿Qué quiere decir? Que en ambientes con suficiente insolación, los individuos, ¿vale? En el Mediterráneo típicamente tienen suficientes niveles de vitamina D. En cambio, en esos ambientes, en esas zonas donde no hay suficiente insolación, por ejemplo en el norte de Europa, estaríamos hablando de que no hay suficiente rayos ultravioletas para transformar este colesterol en la vitamina D. La vitamina D está implicada en el crecimiento, por ejemplo, sin ir tan lejos, con lo cual son individuos que acaban desarrollando raquitismo, como tenéis arriba a la izquierda o abajo a la izquierda. Para Enrique es raquitismo. Sin ir tan lejos, en la zona de Finlandia o Escandinavia, hasta
en las escuelas ahora tenemos pastillas de vitamina D, pero antiguamente lo que daban muchas veces eran rayos solares, 15 minutos al día, para que hubiese una síntesis adecuada de vitamina D. ¿Vale? Tenemos pastillas hoy en día de vitamina D sintetizada de 3, con lo cual se pueden tomar, pero tened en cuenta que su déficit provocaba, y esto ha estado la especie humana totalmente a expensas de esto, en ambientes muy latitudes muy extremas, hacia el norte o hacia el sur, con baja insolación solar, pues había déficit de vitamina D y que comportaba obviamente raquitismo. Otro grupo de alimentos, las leches y los productos lácteos, ¿vale? Que nos aportan proteínas de alta calidad, son muy ricos por el nivel proteínico, lactosa, y veremos la lactosa qué implicaciones tiene a nivel evolutivo y a nivel de dieta actualmente. Hay mucha gente intolerante, vitaminas y calcio indiscutiblemente asociado a lo que es el desarrollo esquelético, ¿vale? Y como un mecanismo de prevención de la osteoporosis. Veremos en el sistema muscular, el músculo esquelético, cuando hablemos de él hablaremos de la osteoporosis y el calcio, ¿vale? Y también hablaremos obviamente más adelante de la intolerancia a la lactosa. Hoy en día hay ciertos movimientos anti-leche, digamos, antilácteos, sobre todo leche de vaca, bueno, leche de animales, ¿no? Sustitución por leches que no son leches, son bebidas vegetales de avena o lo que sea, algunas de ellas enriquecidas con calcio, mejor enriquecidas con calcio que sin calcio, y sobre todo por temas muy vinculados al maltrato animal, etcétera. Bueno, independientemente de eso, con argumentos como que el humano es el único animal que más allá de la etapa infantil continúa tomando leche. Veremos más adelante que ha sido indispensable el consumo de leche muchas veces para la supervivencia de muchas poblaciones. Tan indispensable es que se han aparecido y se han hecho predominantes mutaciones en algunas poblaciones humanas para el consumo de leche. Somos mutantes en este sentido, tenemos mutaciones que nos permiten el consumo de leche más allá de la etapa infantil. La evolución humana nos ha hecho así, no es que nos ha hecho así, sino que ha seleccionado esos individuos que tenían esas mutaciones. ¿Por qué? Porque es un recurso muy importante, ¿de acuerdo? Y que ha supuesto una ventaja selectiva en esos individuos que pueden o han podido tomar lácteos y sus derivados. ¿Dónde? En zonas donde se produjo inicialmente la domesticación de animales. Europa y parte de Asia y parte de África, pero básicamente en muchas partes de África y de Asia veremos la mayoría de gente es intolerante a la lactosa, mientras que en Europa la mayoría de gente es tolerante a la lactosa, y esto tiene una función, una explicación evolutiva, ¿vale? De manera que estamos ciertos individuos predominantemente en Europa y norte de África, y algunas zonas de Asia muy específicas, que tienen mutaciones ventajosas para poder tomar leche. Ya veis que la ingesta de leche permite una asimilación o una introducción de calcio, ¿de acuerdo? En niveles de calcio muy importante. Tened en cuenta los miligramos, por ejemplo, de calcio recomendados, y hasta los 6 meses son 210 miligramos. A leche de vaca o complemento de leche lo proporciona. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando que 6 meses es leche materna, 12 meses leche materna, 5 años os sorprenderá, pero evolutivamente hasta los 4 años los niños maman, ¿vale? Toman el pecho. Estudios en cazadores recolectores, poblaciones tradicionales del mundo, en África algunas, se ha constatado que hasta los 4 años, no quiere decir que tome solo exclusivamente leche, pero un niño de vez en cuando va tomando leche. Esto lo veremos más adelante en el desarrollo, de acuerdo, en infantil, etcétera, porque quiere decir que hasta 4 años tomando el pecho, que tomar el pecho es un mecanismo de eliminación de la regla, de manera que la mujer no puede quedarse embarazada.
Cuando deja de tomar el pecho de manera más o menos intensivas, o los 3-4 años, vuelve a la regla y puede volver a quedar embarazada. Quiere decir que a nivel evolutivo los nacimientos estaban entre los 4 y 5 años, ¿vale? Y durante 3-4 años la mujer no tenía periodos. Eso por un lado. Segundo, y esto es un efecto secundario, que si no tiene la mujer una dieta equilibrada en calcio y está dando el pecho, el niño, la leche sí que contiene ese calcio, porque el niño lo necesita, y la composición de la leche sí que tiene, con lo cual si no está teniendo una alimentación equilibrada en calcio la mujer lactante, bueno, que da el pecho más que lactante, el calcio lo saca de algún sitio, y lo que pasa son problemas de descalcificación del esqueleto prematuro, osteoporosis prematuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque el niño, a través de la leche, no es que sea el niño, la formación de la leche acaba sacando el calcio del esqueleto, porque es un reservorio de calcio el esqueleto humano, ¿vale? Y ya veis que con el tiempo van aumentando, incluso más allá de 5 años, no estamos hablando que los niños no toman pecho, pero va aumentando el consumo o las necesidades de calcio. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos el problema de descalcificación, y de hecho veis que en embarazadas y mujeres que dan el pecho, lactancia, tienen unas necesidades de calcio elevadísimas, porque tienen que pasárselas al niño que está en crecimiento y tiene que sacar el calcio de algún sitio para su propia construcción y su propio esqueleto, obviamente. Vale, lo que comentábamos, estas pérdidas de calcio desembocan en osteoporosis, muy afectado más en mujeres asociadas a problemas de menopausa que en hombres, y más con la edad, obviamente. En individuos mayores, pues más problemas de descalcificación del esqueleto. Finalmente, carne, proteína, importantísima. Proteína estamos hablando desde el punto de vista biológico aquí, ¿vale? No mezclemos temas morales ni nada. Da proteína de alto valor, de alta calidad, vitamina B12. Un vegano, un vegetariano, las primeras cosas cuando deja de tomar carne, sobre todo carnes rojas, déficit de vitamina B12, tiene que suplementarlo con pastillas. Hierro de alta absorción digestiva, ¿vale? Y algunas como potasio, fósforo, zinc, etcétera. ¿Vale? No solo eso, el pescado también es una gran fuente de yodo y vitamina D, ¿vale? Y específica entre los peces, el pescado azul es muy rico en ácidos grasos poliinsaturados, esos que decíamos que eran tan buenos, ¿recordáis? Decimos en el tema siguiente, perdón. ¿Vale? Finalmente el marisco, B12, importantísimo, muchos minerales. Problema del marisco es que tiende a acumular cadmio en la zona de la cabeza, con lo cual hoy en día con la contaminación el marisco está contraindicado, no el marisco como así, pero sí las cabezas de marisco se tendrían, porque es una zona de bioacumulación de metales pesados. Y el huevo es indispensable, ¿vale? Es muy rico, proteínas de alta calidad, vitaminas A, D, B12, ¿vale? Minerales. Y es cierto que el imaginario popular todavía es antihuevo, ¿vale? Pero eso ha cambiado. Nuevos estudios indican que el consumo de huevo intensivo, 3, 4 veces, 5 a la semana, no incrementa los niveles de colesterol. Esos son mitos falsos arrastrados de los años 70, ¿vale? Tened en cuenta que a veces no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira, porque estamos sujetos a campañas publicitarias muy bestias. Por ejemplo, lo que desayunar cornflakes, esto es una campaña publicitaria, nunca se había desayunado esto. Otra cosa es el tema huevo o el tema azúcar. Hubo una campaña muy importante en los años 70 de la industria del azúcar para culpabilizar al colesterol y de problemas de tipo alimentario a las grasas, y que el azúcar quedara exento, empresas de refinerías de azúcar. Con el tiempo se ha visto que es mucho más peligroso el azúcar que no las grasas. Incluso una ingesta aceptable de grasas es indispensable, ¿vale? Con lo cual el huevo, el paquete es cuarto de lo mismo. El huevo
los últimos estudios no vinculan consumo intensivo de huevo con aumento del colesterol. Podéis tomar tantos huevos, hombre, me toméis 40, pero tantos huevos como queráis a la semana. En este sentido, la alimentación, ya para resumir y acabar, tiene que cubrir las necesidades calóricas. Es cierto, si generamos 2000 calorías, tenemos que comer 2000, si no nos adelgazamos, podemos comprometer a la larga la viabilidad de nuestra vida. Tiene que aportar los requerimientos nutricionales necesarios, y esto no siempre va de la mano del punto 1. Tú puedes comer 2000 calorías, pero no solo esto, sino que pueden ser 2000 calorías inocuas, 2000 calorías en azúcar pura y dura, glucosa pura y dura, y no aportarte los requerimientos nutricionales. No tenéis vitamina C, no tenéis vitamina D, etcétera, ¿vale? Y tiene que ser variada para precisamente aportar estos requerimientos nutricionales necesarios. Con lo cual, ¿es lo mismo nutrirse que alimentarse? No. ¿Podemos estar malnutridos y bien alimentados? Sí. Podemos, por ejemplo, comiendo lo que come abajo, tenemos las calorías necesarias, pero estas calorías, incluso excesivas, ¿están aportando los requerimientos nutricionales? No. ¿Vale? ¿Es lo mismo malnutrición que desnutrición? No. Una malnutrición, una persona que está nutriendo de manera incorrecta, y una desnutrición es que no está alcanzando los mínimos. ¿Vale? Es decir, una cosa es conseguir las necesidades calóricas necesarias, y otra cosa es que esas necesidades calóricas que estás consiguiendo te estén aportando los requerimientos nutricionales esenciales y necesarios. Esto en Occidente no suele pasar, de aquí todo este sobrepeso que vemos. ¿Vale? Bueno, es un resumen que acaba resumiendo lo que he comentado yo anteriormente.